Horóscopo para Piscis durante el mes de junio del 2011. Cuando comienza el mes de junio encontramos que en Piscis no se encuentran planetas. Debemos tomar a Neptuno, el planeta regente de Piscis, que se encuentra en su propio signo, el Sol, la Luna y el resto de los planetas. Va a ser un mes con mucho movimiento, con muchos contactos sociales, se van a sentir un tanto verborrágicas, la Luna está aspectando a Neptuno, se potencia siempre esa intuición característica del signo de Piscis, también se van a sentir requeridas o requeridos, es un momento donde pueden destacarse por ese encanto personal o por un espíritu cautivante. Y va a ser un mes con mucho movimiento. El Sol está transitando Géminis, al igual que la Luna, formándole un aspecto a Neptuno, que es el regente de Piscis. Por otro lado, hay muchos planetas en Tauro, naturalmente la casa 3 pisciana, así que es favorable para los estudios, va a existir mucha concentración y también los viajes cortos o la relación con los hermanos, vecinos, el entorno cercano en sí. Con respecto al amor pueden sentir una cierta histeria, así que van a conocer a algún hombre, a aquellas mujeres que va a ser de naturaleza o de carácter evasivo. Va a dar la apariencia de una persona superada, un tanto presumida u orgullosa, pero perro que ladra no muerde. Así que no se ilusionen, no pongan todas las fichas en solamente una persona que pueden llegar a desilusionarse. En el caso de los hombres van a conocer una mujer decidida, con carácter fuerte, mucha personalidad, así que a desplegar los numerosos atributos de seducción en función de la conquista. Pueden llegar a terminar el mes con una pareja que valga la pena. La sexualidad va a ser fuerte tanto para las piscianas o los piscianos y la resistencia física muy alta. Esto porque Saturno se encuentra en Libra, naturalmente la casa 8 pisciana, formándole un trígono al Sol y la Luna. En el plano profesional es un momento de consolidación y donde van a destacarse por una fuerte concentración. Júpiter corregente pisciano le está formando un aspecto al signo de Tauro, donde se encuentran numerosos planetas. De ahí que la ambición sea fuerte y la capacidad de rendimiento mucha. Es un momento favorable también para nuevas alianzas estratégicas, con nuevos socios o con nuevas personas que pueden favorecerlos particularmente durante este periodo. Así que nos encontramos con un mes muy enérgico, muy activo, dinámico, donde van a destacarse por esa fuerte energía. Después los días donde deben tomar ciertos recaudos de acuerdo a los tránsitos lunares, donde lo mejor es tomarse el día en función de actividades recreativas, meditativas, deportivas o a través de la pareja, afectivas, o la sexualidad que puede ser fuerte o va a ser muy fuerte durante este periodo para poder volver más renovadas o renovados al devenir cotidiano son el 14 y el 28, obviamente del mes de junio. Y después las noches donde la fantasía, la magia, la fertilidad, la sensibilidad, la imaginación, todas las características lunares se potencian en función de todo lo anteriormente mencionado. Son, además de la luna nueva, que es una noche más íntima, más acogedora, que sea el primero del mes, la noche de luna llena, una noche más intensa, más pasional, que sea el 15 de junio. Otras noches importantes para el signo de Piscis son el 7, el 8, el 20, el 21 y el 22 del sexto mes del año. Así que lo mejor para el signo de Piscis, espero que puedan aprovechar todo lo positivo que esta energía les depara. Y recuerden que para consultas personalizadas pueden escribirme a igna23@univision.com.